Muy buenos días, amigos, un gusto estar con ustedes. En domingo es fiesta donde buscamos que la palabra de Dios sea transformadora para nuestras vidas. Hoy es el Día de la Madre. Un abrazo para cada una de las madres que nos acompañan este domingo. Las queremos, las apreciamos y las respetamos mucho. Soy Carlos González y ahora le damos la bienvenida al Padre Gerardo Aste, sacerdote de la Compañía de Jesús. Gerardo, muy buenos días, bienvenido. Muchas gracias, Carlos. Buenos días a ti y a todos los que nos escuchan todos los domingos, en Domingo es Fiesta, para conocer un poco más en profundidad la palabra de Dios. Hoy, que recordaremos a todas las mamás, la Iglesia nos invita a meditar en torno a la ascensión del Señor. Así es que me dará mucho gusto conversar con todos ustedes acerca de ella. Muy bien, ¿qué te parece entonces si escuchamos el Evangelio de hoy, Gerardo? Gracias. En aquel tiempo, se apareció Jesús a los 11 y les dijo: Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. A los que crean, los acompañarán estos signos: echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos y, si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Después de hablarles, el Señor Jesús subió al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos se fueron a anunciar el Evangelio por todas partes, y el Señor cooperaba confirmando la palabra con las señales que los acompañaban. Gerardo, explícanos, por favor, de qué trata el Evangelio de hoy. Claro, Carlos, mira, como saben, hoy celebramos la solemnidad de la Ascensión del Señor. Y si bien esta fiesta se celebra 40 días después de la resurrección, por motivos pastorales se puede trasladar al domingo que sigue, es decir, a hoy. Y ascensión quiere decir que Jesús, por sus propios medios, subió al lado del Padre y pudo hacerlo porque Él es Dios. En cambio, María fue asunta, fue subida al cielo y por eso, porque ella no es Dios. Y por eso se habla de la asunción de María. María fue asunta. Bueno, pues para celebrar la importante fiesta de la ascensión, la Iglesia nos presenta la conclusión del Evangelio de Marcos. Y esta conclusión empieza diciéndonos que en aquel tiempo se apareció Jesús a los 11. Pues como saben, después de su resurrección, Jesús se apareció repetidas veces a los suyos para confirmarles que estaba vivo. Lo importante, como saben, es la resurrección del Señor, porque ella es el punto de partida del cristianismo y, como en alguna ocasión dijimos, ella es el triunfo de Jesús. Es la victoria de la vida sobre la muerte y es la confirmación de que el bien siempre vence al mal. Y con su resurrección, Jesús ganó la carrera. Por eso Pablo nos dice que si no creemos que Jesús resucitó, vana es nuestra fe y es inútil seguir su camino. A ver si entendí bien, Gerardo. Nos estás diciendo que la resurrección fue mucho más importante que la ascensión de Jesús al lado del Padre, ¿así es? Efectivamente, Carlos, pues su resurrección fue aquella experiencia que hizo que su iglesia se cristalice en una comunidad que desea vivir el camino de Jesús hasta el final. Su resurrección hizo que los discípulos se llenen de paz, de alegría y de valor y estén dispuestos a dar la vida por lo que es bueno y justo. E hizo que se animen a compartir esta buena noticia con el resto del mundo. Por eso el texto de hoy nos dice que Jesús envió a los suyos a anunciar el triunfo de la vida sobre la muerte, diciéndoles: vayan al mundo entero y proclamen la buena noticia a toda la creación. Pero el texto también nos anuncia que, animados por la resurrección, ellos van a hacer grandes cosas. Pues dice: a los que crean, los acompañarán estos signos. Echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Esto último que nos dice Marcos es un adelanto de lo que pasará con su iglesia, pues ella pasará por una serie de innumerables peligros, cuestionamientos, contradicciones, etc., ya que quienes son del mundo van a tratar de impedir que se difunda
el inevitable triunfo de la vida sobre la muerte porque no les conviene. Gerardo, ¿y por qué la iglesia celebra la ascensión de Jesús 40 días después de su resurrección? ¿Qué significan esos 40 días? Bueno, los 40 días lo menciona el libro de los Hechos, pues quiere enseñarnos que el acontecimiento de la resurrección fue de tal magnitud que sus efectos duraron un largo tiempo, y a fin de indicar ese largo tiempo e indefinido, habla de 40 días. Hechos 1:3 dice que después de su pasión, Jesús se les presentó dándoles numerosas pruebas de que estaba vivo y apareciéndoseles durante 40 días, les habló del reinado de Dios. Pero no se trata de 40 días calendarios. El número 40 es un número simbólico que indica el tiempo que se toma Dios para completar lo que desea hacer. A modo de ejemplo, el Evangelio de Juan nos dice que el mismo día de la resurrección, Jesús donó el Espíritu Santo a su iglesia. Sin embargo, Hechos nos dice que eso sucedió 50 días después. Por tanto, no hay que tomar el número de días en forma fija. Los 40 días de apariciones solo indican un tiempo final de asimilación de las enseñanzas acerca del reinado de Dios. Y será en ese tiempo cuando la iglesia empezará finalmente a entender qué es eso del reinado de Dios y qué es lo que quería hacer Jesús. Pero ni así entenderán, o entenderán a medias, pues le preguntarán a Jesús: Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? Aún después de verlo vivo, la iglesia todavía seguirá pensando que el reinado de Dios comenzará echando a los romanos de Israel y restaurando su independencia. Por eso vamos a necesitar de la ayuda del Espíritu Santo para que podamos entender plenamente qué es eso de que Dios va a reinar en medio nuestro y cómo lo va a hacer. La iglesia nos enseña que luego de ese lapso de 40 días, Jesús ascendió a los cielos. Pues nos dice Marcos que después de hablarles el Señor, Jesús subió al cielo y se sentó a la derecha del Padre. Ahora, ¿y qué es lo que la iglesia afirma cuando dice que Jesús ascendió a los cielos? Bueno, yo añadiría a tu pregunta una segunda. Pues si la resurrección es el triunfo definitivo de Jesús y aquello que constituye su iglesia, ¿qué es lo que añade la ascensión? Para responder a esta pregunta nos ayudará a recordar la costumbre romana de celebrar sus grandes victorias. Cuando los generales romanos ganaban una guerra decisiva que confirmaba la supremacía y el dominio de Roma, el general triunfante junto con todo su ejército volvía a la capital para recibir los honores correspondientes del parte del pueblo romano. Y lo que hacía al llegar a Roma era acampar en las afueras de la ciudad. No entraba en ella hasta que no se terminen los preparativos para la gran celebración. Y mientras el general, su ejército y todos sus prisioneros y su botín de guerra permanecían en las afueras de Roma, todo se preparaba haciendo dos cosas. Primero, fijar el día de la celebración y después preparar la gran fiesta. Y construir un arco del triunfo en una importante vía de la ciudad, debajo de la cual debía pasar el desfile del general triunfante el día de la gran fiesta para recibir el aplauso de todo el pueblo y conmemorar así el gran día de la victoria. Importante explicación. Gerardo, por favor, te voy a pedir que nos tomemos unos segundos. Vamos a una pausa y luego retomamos este diálogo aquí en Domingo es Fiesta en RPP, la voz de... Roma se volcaba a las calles a participar y celebrar el desfile del triunfo. El general, su ejército, sus prisioneros y el botín de guerra desfilaban debajo del arco del triunfo que había sido construido para esa ocasión, con el aplauso y la alegría de todo el pueblo. El paso por debajo del arco del triunfo era la celebración oficial y el reconocimiento universal de la victoria del general y de su ejército. Además, en gratitud por los servicios prestados, el emperador romano le ofrecía a su general el puesto de honor junto a él. Bueno, pues de la misma manera, la ascensión no es otra cosa que la celebración oficial y pública del gran triunfo de Jesús. La iglesia, a la luz de las celebraciones romanas de victorias que todo el pueblo podía entender y participar, considera que Jesús también tuvo una gran celebración por su triunfo, por el triunfo del camino que nos propone, pues había derrotado al peor enemigo nuestro, la muerte.
Esto mismo sucede al ganar una carrera o una guerra. La victoria se da en el momento en que se gana la competición o la guerra. Y después viene la premiación, con el podio, la bandera, el himno y demás. Pues una cosa es ganar la guerra o el juego y otra es el momento de la premiación. El momento de la premiación es el momento de la celebración. Lo mismo sucedió con Jesús. Jesús ganó en su resurrección. Y a semejanza de las celebraciones de los grandes triunfos, la ascensión es como la premiación de Jesús. Es el momento de la gran celebración y allí es donde se reconoce universalmente la victoria de su resurrección. Pero, Gerardo, Jesús no pasó por ningún arco del triunfo. Entonces, ¿cómo nos puedes aclarar esta comparación? Es cierto que Jesús no pasó por debajo de ningún arco del triunfo, ni se sentó al lado del emperador. Lo que hizo fue ascender al cielo y sentarse a la derecha del Padre. Su arco del triunfo ha sido el cielo y el puesto de honor que sella su triunfo es la derecha del Padre. En síntesis, lo que hoy celebramos es el gran desfile triunfal de Jesús. Es el reconocimiento y gratitud de toda la cristiandad por el triunfo de nuestro Rey eterno y Señor universal. Es reconocer que de Él es la victoria y que gracias a Él podemos vivir de nuevo. Sin embargo, la fiesta de hoy no termina con nuestra contemplación del triunfo del Señor. Termina con una invitación de Dios a poner manos a la obra. Y hemos visto que Jesús ha triunfado. Hemos visto cómo hizo para triunfar. Bueno, pues ahora nos toca continuar la carrera y hacer lo mismo para que también ganemos. Y a este respecto, Lucas, en Hechos de los Apóstoles, nos dice: mientras miraban fijos al cielo, viéndolo irse, se le presentaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron: Galileos, ¿qué hacen allí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús que los ha dejado para subir al cielo, volverá como lo han visto marcharse. Ahora, Gerardo, pero nos vas a tener que explicar la pregunta que esos hombres de blanco hicieron a ese grupo de Galileos. ¿Qué hacen mirando al cielo? Bueno, este texto de Hechos es muy bonito, pues por medio de él Dios nos invita a no dormirnos sobre nuestros laureles, sino más bien mirar a la tierra. No debemos quedarnos estáticos mirando al cielo, añorando mejores tiempos. Lo que debemos hacer es mirar la realidad que tenemos en torno, ver los dolores y sufrimientos de la gente y considerar qué es lo que podemos hacer para que la gente viva dignamente y viva en paz. Esos enviados de Dios nos invitan a poner manos a la obra y a seguir colaborando con Él en la búsqueda de la verdad y la justicia, a fin de seguir construyendo su reino. Marcos, por su parte, concluye su evangelio diciéndonos que ellos se fueron a pregonar el evangelio por todas partes, y el Señor cooperaba confirmando la palabra con las señales que los acompañaban. Es decir, ahora, a punto de concluir con el tiempo de las celebraciones pascuales, lo que Dios espera de nosotros es que nos pongamos a trabajar por Él, haciendo el bien y ayudando a todos en todo lo que podamos. Pero la tarea que tenemos por delante es realmente titánica, Gerardo. Pues mira, ya tenemos 2000 años de cristianismo y no hemos podido arreglar el mundo. Lo que dices es cierto, Carlos, y son dos las explicaciones. Primero, porque la mayoría de los que gobiernan los países o no son cristianos o no viven como cristianos. Más bien se guían por los valores del mundo, que son el poder y la riqueza. Y así es muy difícil, diría imposible, cambiar el mundo. Y el segundo motivo es que muchos de los que vivimos cristianamente no nos dejamos guiar por Dios. Nos olvidamos que sin Él no podemos hacer nada. Tenemos que dejar que Dios guíe la historia en nuestras vidas. A nosotros nos toca colaborar con Él. Por eso Jesús promete a su iglesia que le enviará la fuerza del Espíritu Santo para que pueda llevar adelante su obra. Y dice Lucas en Hechos que cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, recibirán la fuerza para ser mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta en los confines del mundo. La iglesia pues nos anuncia el regalo del Espíritu Santo y nos prepara para la fiesta que celebraremos el próximo domingo, que es Pentecostés. Y el Espíritu Santo nos ayudará a cambiar el mundo si lo dejamos que tome las riendas de nuestras vidas. Y en lugar de esperar que Él haga lo que nosotros queremos, debemos ser nosotros quienes debemos ponernos a su disposición. El texto de Hechos que nos leíste termina diciendo que Jesús volverá como le han visto marcharse. ¿A qué se refiere con eso?
Pues sí, casi de manera imperceptible, Hechos nos anuncia que Jesús volverá de nuevo al final de los tiempos para concluir su obra, diciéndonos: el mismo Jesús que los ha dejado para subir al cielo volverá como lo avisó marcharse, y volverá para sellar el triunfo definitivo del reinado de Dios en el mundo. Si bien durante varias semanas nos hemos alegrado y hemos celebrado la victoria de Jesús, hoy en la fiesta de la Ascensión reconocemos y aplaudimos su triunfo. Y una vez reconocido su triunfo, ya no es momento de mirar al cielo, sino de mirar en torno nuestro y de decidirnos a ayudarlo a terminar su proyecto. Ahora es tiempo de vivir como Él propone y tiempo de ponernos a trabajar por Él, pues hay mucho que hacer para que este mundo sea mejor. Y convencernos que si trabajamos por Él, siempre contaremos con la ayuda del Espíritu Santo y, tal como lo prometió, esperemos que vuelva pronto a concluir su obra. Gracias, Gerardo, por esta explicación sobre la ascensión del Señor, y esto es tan bueno como la buena noticia que vamos a escuchar ahora. En esta semana que empieza, la iglesia tiene dos recuerdos de María Virgen, la Virgen de Fátima y Nuestra Señora de la Reconciliación. Gerardo, ¿qué nos puedes decir de estas dos buenas noticias? Bueno, que el 13 de mayo la iglesia recuerda la aparición de María en 1917 a 3 niños pastores, Lucía, Jacinto y Francisca, en Covadonga, en Fátima, Portugal. Según los testigos, en plena Primera Guerra Mundial, la Virgen se apareció a estos 3 niños durante 6 meses, los días 13 de cada mes, haciendo un llamado a la conversión, al arrepentimiento y a la práctica de la oración y penitencia, con algunos mensajes de tipo profético. Bueno, pues el 13 de octubre, después de su última aparición, llamado de confirmación de sus apariciones, unas 30 o 40 mil personas sorprendidas fueron testigos de que el sol giraba, se movía, bailaba. Francisco y Jacinta murieron durante la pandemia de la gripe española en 1918 y Lucía entró a la vida religiosa. Y la Iglesia considera que esas apariciones de María son una invitación a ser mejores cristianos, a orar y a trabajar por la paz en el mundo. Y el 14 de mayo la Iglesia del Perú celebra a Nuestra Señora de la Evangelización, que es la primera advocación mariana en este país y es considerada patrona del Perú junto con Santa Rosa. La imagen de María fue tallada en Sevilla a mediados del siglo XVI para que estuviese en el retablo mayor de la catedral y fue un obsequio del emperador Carlos V a la diócesis de Lima. Se la considera la imagen más antigua del Perú y de Sudamérica. María, representada por esta imagen, ha presidido los concilios limenses y ha acompañado la evangelización de los pueblos de América. Y en 1985, durante la primera visita de Juan Pablo II al Perú, fue consagrada en la nación y el 6 de octubre de 1990, Juan Pablo II la proclamó patrona de la Arquidiócesis de Lima. Muchísimas gracias, Gerardo, por esta buena noticia. Ya hemos llegado a la parte final, pero antes queremos recibir la bendición de Dios. Claro, hoy día de manera especial quisiera pedir una bendición por todas las mamás, vivas y difuntas, para que el Señor las bendiga de manera especial. Así es que pidémosle a Él, que es bueno y misericordioso, y que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, bendiga a todos ustedes y especialmente a las mamás. Amén. Carlos, muchísimas gracias. Gracias también a todos y les deseo a todos un muy buen domingo y una buena semana. Buenos días a todos. Un gran abrazo, Gerardo, un gran abrazo también para todos nuestros oyentes, que tengan un bonito domingo y un feliz día para todas las madres del Perú y del mundo. Hasta una próxima edición de Domingo es Fiesta aquí en RPP, la voz de todo el Perú. Muy buenos días.